Córdoba, de la consultora, Subán Córdoba y Asociados. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gustavo, un placer, como siempre. Buenas noches. Bueno, nos interesa mucho con Julieta tu análisis, que sé que lo tenés, lo has hecho, sobre el Super Domingo, ¿no? El último domingo, cuando 4 provincias eligen legisladores y da la impresión como que hay un patrón ahí, ¿no? En el comportamiento del electorado de esas 4 provincias. Pero queremos escucharte a vos. Hola Julieta también, perdón, buenas noches. Buenas noches. Eh, Básicamente hay que empezar a entender que hay una fractura en la identidad de voto nacional respecto de las identidades de voto provinciales. ¿Esto qué consecuencia tiene? Que mucha gente confunde porque antes, te estoy hablando, no sé, 30, 40 años atrás, era muy común, era muy normal que el votante argentino fuese simple. ¿Qué significaba eso? Que votaba peronismo tanto para presidente como para gobernador como para intendentes. Y el radical votaba radical presidente, gobernador e intendente. Bueno, eso básicamente ya no funciona de esa manera. El elector, el votante argentino se ha vuelto cada vez más complejo y ha encontrado, y Misiones y la renovación es una prueba de eso, en el voto provincial una suerte de refugio frente a la pérdida de credibilidad o a la pérdida de potencia de las grandes marcas políticas nacionales. Entonces, hay que empezar a distinguir que lo que pasa en las provincias en términos electorales queda en las provincias. Nadie puede, desde el plano nacional, saludar con sombrero ajeno como si hubieran tenido algo que ver en alguno de los triunfos. Es más, en Chaco, por ejemplo, donde La Libertad Avanza festejó como si hubieran hecho un gol de media cancha, si La Libertad Avanza hubiese ido sola como espacio político, solo separado del radicalismo, y posiblemente no hubiera superado los 4 puntos. Así que hay que poner bien en contexto esto porque a veces todo el mundo quiere aprovechar este tipo de triunfos electorales y yo diría que los grandes ganadores han sido los gobernadores que han encontrado un respaldo para lo que les queda de mandato hasta el 2027 y los grandes perdedores, yo trataría de entender que todo el sistema político argentino ha perdido. Escuchen este dato. A ver. Comparando con la elección del 2021, en estas mismas 4 provincias que votaron el día domingo, la cantidad de votantes en términos de porcentajes ha disminuido entre un 14 y un 5%. Este dato es el realmente preocupante, porque de alguna manera estamos viendo que, a pesar de que los padrones crecen vegetativamente, porque crece también la población argentina, no crece en la misma medida la gente que decide incluirse y participar electoralmente de una elección. Igual las elecciones de medio término siempre es menor la participación, ¿verdad? Esto no es como siempre suele pasar, digamos. Claro. La gente vota distinto. Entonces, quería preguntarte, Gustavo, no sé si me equivoco, si a propósito de lo que decías en el inicio, te pido que me corrijas si me equivoco. La agenda nacional, a ver si lo digo bien. La agenda nacional es una cosa y en las provincias la agenda es totalmente distinta. ¿Esta también puede ser una lectura que se hace a partir de los resultados de este domingo pasado? A ver, claramente, Julieta, coincido no solamente un 100% con vos, sino que además te agrego esto. ¿Estuvo en juego el liderazgo de Javier Milei en estas 4 provincias el día domingo? No, para nada. ¿Estuvo en juego el plan económico del gobierno de Javier Milei? Entonces, son elecciones que tienen su jerarquía respecto de la nacional, los temas son locales, los liderazgos son provinciales, los temas son provinciales, por lo tanto hay que respetar esa división. Cuando toque votar un cargo nacional, en octubre vamos a votar diputados o senadores, depende de la provincia, ahí sí vamos a poder nacionalizar este resultado. Mientras tanto, insisto, lo que pasó en las provincias electoralmente queda en las provincias. Gustavo, entonces hay que calificar como una virtud esto de que se desdoblen las elecciones, que la gente se pone en modo provincia, en modo provincial de alguna manera, y después dentro de 3, 4 meses vamos a lo que es modo nacional, ¿no? Entonces eso permite separar los planos y bueno, la gente prioriza en principio el lugar donde vive.
Claro, porque lo que se trata de evitar en estos contextos, cuando se decide desdoblar de esta manera, es evitar el arrastre de un tema nacional por sobre los temas provinciales. A mí me parece fantástico, me parece perfecto. Y ha venido siendo así y es muy efectivo justamente para separar lo que es el interés nacional del votante de lo que es el interés provincial. Y aquí me parece que hay un punto, ¿no? La sociedad argentina evolucionó hacia formas quizás más sofisticadas de votar, mientras que la clase política nacional sigue estancada pensando que el votante argentino es como hace 40 años atrás. Estoy recordando la última conversación que tuvimos contigo, si no me equivoco, fue hace ya varios meses. Vos decías algo así como que, ojo, porque Javier Milei es uno solo. Y Javier Milei no está en ninguna lista en estas elecciones. Eso sucede cuando hay alguien con mucho personalismo, con mucha fuerza propia, pero es una fuerza individual, digamos, con poco partido, con poca estructura. La pregunta es, sin intentar hacer futurología, por supuesto, ¿ese es el riesgo cuando de pronto hay una figura muy fuerte, muy atractiva, muy interesante, pero que no tiene por ahí un partido sólido? Es probable que sí. Además, hay un contexto económico que de alguna manera pone en duda algunas cuestiones, ¿no? Uno no va al Fondo Monetario Internacional a pedir un préstamo de última instancia porque el plan económico está funcionando perfecto, sino todo lo contrario. Entonces hay ciertas dudas desde la criptoestafa con la moneda Libra, de la sabiduría económica del gobierno y del propio Milei. Este es un tema muy delicado que creo que la sociedad argentina está observando hoy que el nivel, digamos, de apoyo no depende ya tanto de haber controlado la inflación, sino, te diría más bien, a nivel nacional hay una matriz de voto antiperonista o antikirchnerista, sobre todo, que te diría que es el partido político más popular de la Argentina, y que hay muchos que hoy ya no apoyan a Milei por lo económico y sí creen que están apoyándolo por esta característica de ser el que le pone el freno, digamos, al resurgimiento del kirchnerismo a nivel país. Estamos hablando de una campaña, bueno, no es nada novedoso, pero digo, en lugar de propuestas es una campaña anti. Bueno, eso llegó para quedarse y va a ser cada vez más así, ¿no? No piensen que hoy la campaña es creativa y es positiva, sino que es descalificadora, intolerante, a tono con el discurso político nacional. Yo veo, por ejemplo, la campaña de Capital Federal. Vieron que los porteños son muy, nosotros en Córdoba decimos carteludos, son muy pomposos, ¿no? A los concejales ellos le dicen diputados de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, sí. pero no dejan de ser concejales y esta elección que tienen el domingo no deja de ser una elección de temas barriales, de temas vecinales. Y sin embargo, vean el tupé de algunos candidatos. Se la pasaron hablando de temas nacionales como si no importara el metro cuadrado del vecino. Ahí creo yo, el que hace campaña con temas locales va a tener algún tipo de ventaja y vamos a ver, ¿no? Porque en principio, las elecciones que vimos el domingo, hubo un voto premio a los gobernadores que ganaron sus elecciones. El domingo podemos ver un voto castigo doble tanto al gobierno de la ciudad como al gobierno nacional. Lo notable es que en el caso del radicalismo, que no está pasando por un buen momento, sin embargo, hubo gobernadores radicales a los que les fue bien por esto que vos mismo estás diciendo, ¿no? Esto de priorizar lo local y lo provincial por sobre lo nacional. Sí, además hay que empezar a entender que, por ejemplo, el radicalismo tiene hoy 4 gobernaciones. Ahora, ninguna de esas 4 gobernaciones proyecta un voto nacional. Esto es un fenómeno que tiene que ver con esto que hablábamos al principio, ¿no? Hay una estructura en la cabeza del votante argentino que separa y trata de votar lo mejor para el país, lo mejor para la provincia y lo mejor para el municipio. Si es del partido que votó siempre, eso ya prácticamente es irrelevante. Lo que sí tiene en cuenta el interés municipal, provincial o nacional. Bueno, eso es un cambio político, cultural, tremendo en un país que fue, como bien dijiste, durante décadas era peronista, radical, antes conservador o liberal, pero siempre una especie de bipartidismo que evidentemente se ha roto, ¿no? Sí, claro, y hay que empezar a entender también que los partidos provinciales tienen hoy una ventaja porque son una suerte de voto refugio, ¿no? Para todas estas identidades nacionales en crisis. Claro. Bueno, claro. Sin abundar demasiado, el propio peronismo, el radicalismo tienen hoy una pérdida, digamos, de presencia electoral bastante importante. A ver, el radicalismo, por ejemplo.
A nosotros a nivel país nos mide 1.5%. 1.5. Dato. 1.5. Tienen 4 gobiernos provinciales y mide tan solo. Eso es porque no tienen ninguna figura nacional proyectable. Claro. Porque si la tuviesen, digamos, estarían en otros valores. ¿Y el Pero peronismo? por eso digo, ¿Y el peronismo, perdón? el peronismo está en una posición distinta. A ver, yo creo que el peronismo puede ganar una elección. La pregunta que debiera hacerse el peronismo desde un humilde punto de vista, Gus, es ¿para qué ganar una elección más? ¿Para hacer lo mismo que hicieron antes de Milei? Yo diría que no. Está en 35 puntos, mientras que el gobierno, sin el PRO, está en un valor más o menos similar. La proyección indica que, de sumar al PRO, el gobierno sacaría una pequeñísima ventaja, pero veo una elección muy pareja. El dato nacional es que nosotros vemos que los tercios que caracterizaron a la política argentina allá por la mitad del 2022 hasta la primera vuelta del 2023, hoy esos tercios ya no existen más. Hay una creciente polarización en el voto nacional entre La Libertad Avanza, con y sin el PRO, y el peronismo nacional. No hemos dejado pasar lo que dijiste hace 5 minutos, me parece importante, me sorprendió el tema del porcentaje de votantes y la participación. No es un tema menor, habría que ver por qué, porque es cierto lo que dice Julieta, en las elecciones de medio término se tiende a participar menos, pero 40% es como mucho ya, o muy poco, digamos, en todo caso. Agreguémosle la santafesina, que reformó la Constitución y votó apenas el 47% del padrón. Yo entiendo el argumento de Julieta y lo hago mío, ¿no? Una elección legislativa no enamora de la misma manera que, o no moviliza de la misma manera que lo hace sí una elección ejecutiva. Pero bueno, hay que también entender que la gente, yo creo que tiene un nivel de frustración muy grande y hay que... Yo pongo la frustración del 2023 que llevó al gobierno a Javier Milei, sobre todo la frustración económica de no poder tener periodos de crecimiento económico permanentes, y esta frustración económica actual que de alguna manera está impactando en todas estas movilizaciones electorales. Sí, la de todas maneras, ¿a dónde nos conduce eso? No deja, discúlpame que te interrumpa. De todas maneras, no deja de ser interesante cómo, a pesar del desánimo de la gente para con la clase política, a pesar de los problemas económicos que hay, la gente es como que, y en la ratificación de los espacios provinciales, de los oficialismos provinciales, me parece que la gente tiene una lectura como muy fina, ¿no? De separar los que son las gestiones provinciales de los que son todos los otros problemas de coyuntura que no son propios y no son variables que las provincias puedan manejar. Por ejemplo, la crisis económica. Exactamente. A ver, creo que esa es la gran evolución de la democracia argentina, al menos la evolución de sus votantes, que entienden esto a la perfección. Lo que me parece que vienen medios retrasados son las dirigencias, ¿no? Claro. Que por ahí les queda más cómodo el votante simple de décadas atrás. Bien. Gustavo Córdoba, gracias por tu tiempo, por tu aporte. Siempre un placer. Un gran abrazo. Al contrario, fuerte abrazo a ustedes. Bien. Si fueran las PASO, ese 1,5 es raspando el radicalismo. Sí. Tremendo. Muy bien. Gustavo Córdoba, entonces, aportando su valioso análisis a este programa de esta noche. Hacemos una pequeña